buenos días, buenos días, buenos días. Queridos oyentes, estamos nuevamente en un capítulo de nuestro programa Univalle Conecta. Recordemos que este programa es el primer programa de streaming y podcast que aboca la gran temática de educación en todas las ramas. Hemos tenido ya grandes especialistas en psicología, hemos tenido grandes especialistas en educación y siguiendo la misma línea, hoy día tenemos un gran invitado y una gran temática que abordar. Hoy día estamos con la doctora Angélica Gil, directora académica de la carrera de Derecho y Ciencias Jurídicas. Tenemos a nuestro gran invitado, el doctor Alejandro Colanzi Ceballos, abogado y criminólogo. Y también tenemos a Noemí Flores, estudiante de la carrera de Derecho y Ciencias Jurídicas de Univalle. El tema que tenemos el día de hoy es cómo piensa un abogado frente a un crimen, el análisis jurídico detrás de los casos que impactaron a Santa Cruz. Bienvenido, doctor. Hoy vamos a deconstruir este proceso mental para entender la epistemología del crimen. Nos acompaña, como habíamos dicho, el doctor Alejandro Colanzi Ceballos, abogado y criminólogo. Doctor, gracias por estar acá para diseccionar con nosotros el análisis jurídico detrás de los casos que han marcado a Santa Cruz. Bienvenido. Muchas gracias. No, es un privilegio, un honor estar aquí en una prestigiosa universidad. Estar con, además, alguien muy particular. La doctora Gil es, mi gran amigo desde básico y después en el Colegio Marista, su tío, el general Choco, su mamá la recuerdo y la respeto mucho, es una abogada de mucho prestigio, ha sido juez, vocal y catedrática, entonces conozco a sus tíos también, a otros tíos que tiene, a la arquitecta, a quien también fue militar. Estoy como en familia. En familia, eso le iba a decir. Bienvenido, doctor. Bienvenida, doctora Gil. Bueno, nada de bienvenida. Esta es su casa. Estamos en Univalle. Así es. Muchísimas gracias, Pablito. De verdad que muchísimas gracias, doctor Alejandro, por aceptar la invitación a nuestro primer podcast como la carrera de Derecho de acá de Univalle Conecta para hablar justamente de un tema tan apasionante como es a qué se enfrenta un abogado al momento de poder analizar un crimen y no solamente desde el punto de vista desde el punto de vista penal, sino también abordarlo desde el punto de vista de la criminología, ¿no? Es por eso de que muchísimas gracias por estar aquí. Estamos realmente con la persona, usted engloba la persona ideal, el profesional ideal para hablar sobre este tema. Muchísimas gracias por la aceptación. También tenemos a Noemí. Bienvenida, Noemí. Me imagino que dentro de tu carrera, a punto de arrancar el cuarto semestre, es una experiencia fascinante el poder conversar. Veníamos conversando acá afuera con el doctor justamente de casos específicos que hemos tenido de criminalidad acá en Santa Cruz. Hoy en día que las calles están tan complejas, tan inseguras, y creo que te va a ayudar un montón en tu carrera a poder entender y poder absorber todo este conocimiento. Bueno, no todo, por lo menos una parte de conocimiento del doctor Colanzi. Así es, muchas gracias por este privilegio de poder estar aquí con el doctor Colanzi para poder hablar sobre este tema tan mediático actualmente en Santa Cruz, y será un privilegio hablar con el doctor Colanzi y con ustedes. Gracias. Maravilla, gracias. Bueno, entrando un poquito en materia, doctor, le hago una pregunta. Cuando estalle una noticia policial de alto impacto, ¿cuál es el algoritmo mental, por así decirlo, que se activa en la cabeza de un abogado penalista y criminólogo, que creo que son sus dos especialidades ahí como conversábamos? ¿Cuál es la primera hipótesis? A ver, primero debo hacer un pedido. Soy Alejandro, seca al servicio. Soy más criminólogo que penalista porque el ejercicio de la profesión la dejé hace 21 años. Ajá. Pero
el estudio de la criminología hasta ahora no lo he abandonado. Sigo abocado a investigar y a publicar el tema de la violencia, que es mi pasión. Pero la pregunta es, ¿qué hacer ante un hecho como profesional? Y eso va dirigido justamente a los estudiantes. Yo creo que lo primero es lo que dice Sun Tzu en El arte de la guerra: conocer. Conocer cuál es la habilidad de uno y cuál es la situación del otro, ¿no? De su posible cliente, pero también la situación de lo que va a ser su adversario, porque un juicio es una guerra. Es una guerra donde se establecen estrategias y se establecen tácticas. Absolutamente. ¿No? Entonces, es información. Creo que en cualquier profesión, pero particularmente en el ámbito del derecho y de materia penal, es conocer, tener mucha información, leer mucho, ¿no? Estudiar, estar sobre los elementos de la investigación, porque usualmente quien investiga, policía o fiscalía, porque hay recargo de trabajo o porque no tienen los recursos necesarios, que siempre lo dicen públicamente, y siempre yo me pregunto, entonces, ¿qué hace? Pues abandone el cargo. Si no hay condiciones para investigar, abandone el cargo. Simple. El mandato se le paga por un mandato, pero esa es otra discusión. Normalmente, recargo de trabajo o pocos recursos para investigar, pero además los imaginarios presentes en el investigador, que sea policía o sea fiscal, ya están impregnando, manchando, perturbando la investigación. Claro. Muchas veces el policía o el fiscal entra ya con un prejuicio, entra ya. Entonces, para eso es necesario tener tanta información para impedir que la investigación se impregne en la dirección de lo que está conduciendo el investigador. Para eso se lo contrata al abogado. No es para convertir, obviamente, y ahí debemos aclarar, no es para convertir el culpable en inocente, no, seguro que no. Todos tienen derecho a la defensa, pero la calidad del abogado se va a ver justamente en el desarrollo de esa investigación. Y debe adelantarse al fiscal, al policía, en la información. Claro. El abogado no investiga, además no trabaja solo. El abogado debe trabajar con un buen investigador, que son los otros colegas, y en algún momento lo vamos a decir también con buenos marqueteros, ¿no? Porque no se juega solo el tema de la ley y de los hechos, se juega también los imaginarios que están impregnados en los investigadores, pero también en el entorno social. Justo lo que hablábamos, doctor, al inicio. Alejandro, por favor. Alejandro, perdón. Lo que hablábamos al inicio y ahorita toca un punto importantísimo, que es que muchas veces el fiscal entra ya con un prejuicio. Este prejuicio es justamente conducido por este imaginario colectivo, como usted bien lo nombra, y al ser esto una guerra, el poder tener toda la información conlleva a qué. Hablábamos con Noemí al inicio, me decía, Noemí, hay que investigar, hay que saber las causas. Para mí, un asesinato es asesinato, o sea, un criminal es criminal. Y si la persona mató a una persona y la persona está muerta, eso no cambia la realidad. ¿Para qué tanto investigar? ¿Para qué sirve tanto investigar o entender las razones de fondo? Bueno, Pablo, Alejandro por si acaso, Pablo, es muy relativo, ¿sí, no? Es muy relativo, porque el asesinato depende de quién define qué es asesinato.
Le voy a dar un ejemplo. El siglo pasado, la Escuela Interaccionista en Norteamérica plantea un tema en plena revolución de primavera, verano en Europa y en Norteamérica, los años 60, finalizando los 60, en oposición a la guerra del Vietnam y la emergencia de la protesta de las nuevas juventudes con el movimiento hippie, que fue un movimiento de protesta, ¿no? Y claro, que se desvía a la marihuana. En Norteamérica comienzan a debatir el tema de la prohibición de la marihuana. Pero no contaban con que en Norteamérica, ya en esa época, las personas, sobre todo las adultas, ¿no? Había una gran cantidad de personas en Norteamérica, que es una sociedad ahora de casi 400 millones de habitantes, claro, que criaban canarios, ¿no? Claro. La famosa serie de Piolín, por ejemplo, es muy famosa, es muy propio de esa situación. Claro. Entonces, y el alimento del canario, uno de los elementos principales del alimento del canario es la semilla del cannabis. Claro. Entonces, ellos en asociaciones, porque son empresarios, ¿no?, comienzan a tocarle la puerta a sus representantes, tanto diputados como senadores, que son territoriales, ¿no? Nadie es tirado del saco como acá, digamos que la mitad va tirado del saco y la otra es por territorio. Claro. Allá van, le tocan y le exponen el tema. Si se prohíbe eso, se va a caer, tantas empresas se van a caer y va a generar además depresiones en la gente adulta y en la de tercera edad que tiene su canario, que es su amigo, su único familiar y con quien comparte. Eso va a ser un fenómeno catastrófico. Claro. Conclusión, la ley sale de prohibición del cannabis, pero excluyen la semilla. Entonces, ¿quién define? Y esta escuela dice, quien define qué es delito es la ley. Claro. Sí. Y obviamente la ley está definida por los parlamentarios, claro, sea a nivel de Consejo Municipal, de Asamblea Departamental o de Parlamento Nacional. Claro. Entonces, primero, el tema del crimen. ¿Qué es un crimen? Y ahí yo quiero, porque crimen y asesinato, como dice Pablo, es la muerte de alguien. Ajá. Sí, pero ¿en qué condiciones? La muerte en una confrontación, por ejemplo, en guerra, que las vivimos, por si acaso, hay como 38 guerras en este momento en el mundo. 38 guerras. Wow. Las más publicitadas, claro, son la de Israel, la de Irán, la de Ucrania, ¿no? Como si no existiera el resto del mundo. Pero hay 38 guerras. Entonces, ¿quién define qué es crimen y qué no es crimen? Claro. ¿No? Entonces, y además, en los casos específicos hay que ver lo que decía la estudiante, que son atenuantes o agravantes, y eso es el conocimiento, la información, porque pudo ser un crimen pasional que tiene un tratamiento muy particular, puede ser un crimen simplemente por pago, puede ser un crimen circunstancial, depende. Hay un muerto, sí, pero las condiciones previas a la muerte pueden variar. Claro, ¿no? Y eso, claro, y va a depender, obviamente, por estos atenuantes, va a depender qué sé yo, si se va 3 años a la cárcel, 5 años a la cárcel o arresto domiciliario, por último. También, pero también hay una otra. Vamos a analizar el tema que la doctora Gil nos decía, y que Pablo también lo sacó, el tema del muchacho de la avenida Melchor Pinto. Sí. ¿También el Estado es culpable? Claro que es culpable. Sí, claro. Falta de señalizaciones y de controles. Claro. Así es. ¿No? Falta de educación vial. Exactamente. No, pero es que es una atribución del Estado. Claro. En todos los niveles, ¿no? En todos los niveles. Así es. En algún momento a un exalumno que estuvo en Seguridad Ciudadana en el gobierno municipal, yo le dije, simple,
pongan más cámaras y sofistiquen a las cámaras, Claro. ¿no? Para que nadie se pare en doble fila, ¿para qué? Es simplemente programar, por eso están las computadoras, es programar. Pero también señalizar, también controlar. Claro. Entonces, cuando hay omisión de señalización, Exactamente. ¿no? Sí. Es corresponsable. Así Claro. es. Hay la corresponsabilidad. Claro. Y si al micrero está detenido, debería estar también detenido un funcionario del Estado. Claro. Porque ha omitido las señaléticas correspondientes o los controles correspondientes. Que también están normados Así y tienen es, su sí. reglamentación. Pero también se le paga, Claro. para que controle, Claro. para bajar la mortalidad en vías, en las vías, Pública. en las vías públicas. Claro. Así es. Entonces, Además de que hay que es tener complejo. sí, Claro. porque existe la participación. Está establecida, por ejemplo, en nuestro Código Penal, que es la comisión por omisión, Sí, en sí. donde el tipo de participación y la responsabilidad que se tiene porque se está en una posición de garante, Claro. ahí está el funcionario como posición de garante, porque la única responsabilidad que tiene es evitar el resultado. Esa es la posición de garante que él tiene. Evitar el resultado. Y con un evitar el agravante, resultado. y con un Exactamente. agravante. Está para esa función Exactamente. y se le está Y se le pagando. paga, claro. Diferente es Y a la pagamos omisión, todos los ciudadanos, claro, claro. la omisión en la perspectiva de la doctora es cuando no tiene ninguna responsabilidad, pero omitió salvarlo. Exactamente. ¿no? Esa es la omisión pura y simple, ¿no? Aquí hay Ah. una comisión por omisión. Así es, ¿no? Y con la agravante de que es funcionario. Así es. Funcionario, se le paga para eso. Entonces, creo que volvemos al tema educativo. Futuros colegas, es información. Creo que a mi edad yo debía haber comenzado a estudiar, creo, ahora Derecho, y mi primer libro que debería haber leído es Sun Tzu, El arte de la guerra, que también a ustedes los marqueteros le está sirviendo muchísimo. Absolutamente. ¿no? En segundo semestre me hicieron leer Sí. Claro, la guerra. ahora, pero antes nadie lo conocía a Sun Tzu, Claro. y es una de estrategia increíble, ¿no? Absoluta. Increíble. Absoluta. Y bueno, tal cual, en un juicio, usted empezó explicando que esto es como una guerra, ¿no? O sea, se tienen dos puntos de vista, dos análisis posibles distintos, porque cada abogado, el abogado, qué sé yo, del lado culpable, va a tratar de indagar y de investigar para minimizar quizás la condena. Y del lado, perdón, al revés, del culpable va a tratar de analizar para agravar, digamos, la situación y que, qué sé yo, se le dé la pena de 30 años y el lado de la defensa va a tratar de resaltar todo el análisis, los atenuantes para tratar de bajar la condena a lo máximo, ¿no? Así es. Sin quitar de vista de que ha habido un agravio, una criminalidad, lo que fuera. Y ahí... Noemí, a ver, conversábamos hace un rato, saliéndonos ya de contexto de cualquier caso, todo el ruido que existe a nivel periodístico, a nivel redes sociales hoy en día, podría llevar, ahora en tu cuarto semestre, no sé si ya llevaste la materia de criminalidad, podría llevar de que una persona sea culpable a los ojos de la sociedad, pero inocente para la ciencia jurídica. Y sí, la verdad es que aquí se ve mucho sobre eso porque hay dos posiciones, como decía hace rato. Está el hecho, que es lo que los abogados debemos ver, y también está los medios. Actualmente es un conflicto, diría yo, porque ni bien sale una noticia, ya sea en TikTok, en Facebook, lo primero que se hace y lo que hace la sociedad es juzgar. Es juzgar y dice, este es el culpable, sacar teorías, sacar hipótesis, decir, este es el culpable porque algo habrá hecho, Claro, porque o nació así. De ver un video de 15 segundos, ya sacan toda la conclusión de todo lo que pasó. Exacto, es como que basta para ellos, basta para la sociedad, solo ver 10 segundos en un video y ya estar juzgando. Claro. Pero los abogados es como que ven la forma de una forma muy distinta.
ellos no se dejan llevar por sus emociones, sino que se informan. Como decía el doctor, nosotros como estudiantes debemos aprender de que al ver un caso muy mediático, no debemos enfocarnos en solo un simple video de 10 segundos, sino que ver qué es lo que está detrás, los atenuantes, Claro. por qué lo hizo. Estaba en una situación vulnerable, influyó algo sociológico, algo psicológico, y enfocarnos en cuál fue el bien jurídico protegido, violado en este caso, y si está tipificado en el Código Penal. Claro. Entonces, eso es lo que debemos hacer nosotros como estudiantes de Derecho y abogados, no dejarnos llevar por lo que dicen los medios, no dejarnos llevar por simplemente 10 segundos de un video, sino que informarnos, buscar el porqué, y para no estar tachando, porque muchas veces se tacha al criminal y no está, a veces termina siendo inocente. Pero, ¿qué es lo que pasa? Como ya las redes sociales, la sociedad empezó a apuntar al criminal, esto influye mucho en la decisión que tome el juez. Y eso es lo que debemos tener mucho cuidado, Claro. no dejarnos llevar por lo que dice la sociedad o lo que dicen muchas veces los medios en una publicación. Totalmente. Y ahí, Alejandro, igual lo que conversábamos acerca de que muchas veces un fiscal entra ya con una predisposición, con la información, digamos, de lo que se ha sabido de la noticia, y ya probablemente tiene un sesgo hacia lo que ha sucedido sin previo análisis o sin un análisis objetivo de lo que realmente pasó. ¿Cómo se puede, en su experiencia, cómo se puede contrarrestar esto? Hoy en día con las redes sociales, con los medios de comunicación, todo se vuelve un boom, más específicamente con accidentes y temas de criminalidad que es parte de nuestro día a día. No hay momento que prendamos la tele, pongamos un noticiero que tema ya diario. es que feminicidio, que asesinato, que encontraron y qué sé yo. ¿Cómo se puede contrarrestar todo este ruido mediático para tratar de tener un análisis objetivo de lo que realmente pasó? Bueno, creo que vamos a seguir con Sun Tzu. Sun Tzu plantea que hay que conocer y conocer. Correcto. Y en el conocer hay muchas variables. Hay variables de los imaginarios colectivos, que son los estereotipos, que son los mitos que se van creando, las incidencias políticas, las coyunturas políticas que se dan. Voy a contar un caso. No fui abogado, pero actué de otra manera. En los años 80, un diputado, Edmundo Salazar, investigó el tema de Huanchaca. Lo investigó bastante siendo diputado y termina asesinado. Wow. ¿No? En la vía pública lo asesinan para callarlo. Y comienza el aparato del Estado a moverse, a buscar a alguien que calme la indignación que estaba produciendo, que produjo ese asesinato, y toma a una persona, Roberto Chávez Cayú, famoso, que es mi amigo aún. Y Roberto Chávez Cayú entra, él dice, soy inocente, pasan los años detenido, la esposa obviamente se separa, abandona, y por casualidad a los años detienen a alguien, un X, Ajá. ¿no? Y como Pablo decía, contando lo de una entrevista de un homicida, dice, entre otras cosas, sí, por distensionado, para él era normal, dice, y conozco al que mató al diputado Salazar y es fulano. Oh, Nada que ver con Roberto Chávez Cayú. Claro. Nada que ver con Roberto Chávez Cayú. Yo estaba de prefecto interino en ese momento, hago todas las gestiones porque yo lo había seguido ese tema. Ajá. Muy importante. Edmundo Salazar era mi vecino, su hermana fue mi profesora de filosofía y su hermano menor fue mi scout. Entonces yo lo había seguido
de muy cerca. Cercano, claro. Y hago las gestiones ante la corte para que lo liberen y yo voy como prefecto interino a recibirlo afuera de Palmasola. Obviamente, él ya le habían destruido su vida hasta ahora, ¿no? Entonces, hay una serie de variables que hay que mostrar. Por ejemplo, el tema narcomadera, que ha sonado muchísimo, ¿no? Que tiene connotaciones que no son eminentemente técnicas, sino sociopolíticas. Absolutamente. ¿No? ¿Cómo contrarrestar aquello es el tema? Claro. ¿No? ¿Cómo contrarrestar aquello? ¿Cómo contrarrestar los imaginarios? Exactamente. Los imaginarios, porque los imaginarios a nosotros nos conducen los imaginarios. Ya de por sí el prejuicio nos conduce. Ese tiene cara de delincuente, o porque llegó, digamos, el fiscal o el policía y lo menospreció o fue indiferente, no se asustó como el policía quiere que se asusten siempre, ¿no? Y entonces este es y comienzan a buscar todo lo que lo lleve a culparlo. Entonces, los imaginarios conducen, limitan la visión, limitan la libertad. Entonces, esos imaginarios, uno tiene que darse cuenta de qué es lo que está pasando para poder contrarrestarlo como abogado en ejercicio. Si está defendiendo a su cliente, tiene que darse cuenta de toda esa connotación que no es eminentemente el hecho ni la norma, no solo la norma lo que le beneficia, sino también cómo deconstruir ese imaginario, porque uno tiene que jugar también a la psicología del tribunal. El tribunal va a recibir ya impregnada esa investigación por ese imaginario, pero va también a recibir toda la presión de los medios de comunicación, que no necesariamente son los formales, sino también los informales. Y de la sociedad en su de la conjunto. sociedad Claro. y del disme y del conque, y la juez va a un café, y la juez va a su fráter, y ahí recibe todo aquello. Entonces es una presión. ¿Cómo darse cuenta de aquello? El abogado tiene la obligación, y es en la facultad donde debe formarse. Claro. Por eso se lleva una serie de materias que le permiten a uno darse cuenta de esa situación. Estructurar es como un rompecabezas que hay que armar para deconstruirlo. Es el escenario. Conoce a tu adversario, dice Sun Tzu. Así es. Conoce a tu adversario. Entonces es información, y eso va a llevar a una estrategia diferente, absolutamente diferente, porque hay una desigualdad en la defensa. Si el hecho es de igual a igual, bien, digamos, es eminentemente jurídico, si no hay connotaciones sociales. Pero si hay connotación social, es muy grave y hay que establecer estrategias diferentes. Así es. Además, y vamos al ámbito educativo, es muy importante que los estudiantes valoren la importancia de cada una de las materias que ellos avanzan durante todo un pensum. Para eso, por ejemplo, y a efectos de poder llegar a determinar lo que el doctor Alejandro aquí nos está diciendo, es específicamente en lo que llamamos en criminología la teoría del etiquetamiento, ¿no? Sí. Entonces, todas estas situaciones no solamente son a partir de retórica o de lírica que puede hablar el abogado. No, están basadas en teorías y son teorías que se vienen estudiando, y para eso es la importancia que se le tiene que dar los estudiantes a cada una de las materias de la universidad, porque no están construidas en mérito a una demanda, no, sino efectivamente efectos de poder diseñar a este abogado investigador, que se tiene que volver investigador a efectos de poder defender de manera correcta a quien contrate sus servicios, ¿no? Claro, absolutamente. Eso es la importancia que se le tiene que dar. Y voy a profundizarlo en ese enfoque educativo que está señalando
la doctora Gil. Angélica, por favor. Angélica. Digamos, los estereotipos que se han consolidado y que desgraciadamente, aunque no tengan base científica como la del criminal nato del Lombroso del siglo XIX, yo soy contrario en absoluto porque eso es, bueno, tengo libros sobre eso, pero si hay un fiscal, y yo sé que el juez también tiene el mismo enfoque, y el abogado además contrario tienen el mismo enfoque, para eso hay las otras escuelas. Así es, Sí. eso es ¿No? lo que se tiene. Por eso es la importancia de que en un pensum, por ejemplo, de criminología, se enseñen todas las escuelas. Claro. Cometemos en Bolivia un gran error. Conocí a don Huáscar Cajía, un gran hombre, conozco a toda su familia, grandes personas. Don Huáscar me prologó un libro, además, fui muy amigo de su hijo menor, éramos de la misma edad, pero ese libro ha tenido un defecto, fue hecho en los años 50, Claro. cuando no habían muchas escuelas. Sí. Absolutamente. Las norteamericanas que emergen justamente en la segunda mitad del siglo pasado, todas, ¿no? Y riquísimas además. Yo le antepondría, digamos, la escuela del estereotipo y del etiquetamiento. Entonces, para que un abogado pueda, cuando visualiza de que al otro lado hay un prejuicio de una línea, de una escuela, tiene que anteponerle justamente todas las críticas que hay desde otras escuelas. Las escuelas, claro. Por eso es importante la formación. Yo insisto, es importante que se enseñe en criminología todas las escuelas. Claro. Yo aprendí solamente una, a partir de la repetición del manual del doctor Huáscar Cajía. Obviamente, ya en mi maestría las aprendí todas y siempre he enseñado todas, ¿no? Y le he mostrado de que esta escuela puede ser disminuida por esta y por esta escuela, ¿no? Entonces, formación e información es una combinación poderosa para el ejercicio de la profesión. Por eso cuando ejercía, yo la ejercía con mucha pasión. A mí me encanta el derecho penal. Cuando ejercí, disfrutaba, como todo en la vida, lo he disfrutado siempre. Hay que ponerle pasión. Creo que así como cuando los 10 segundos del atropello del muchacho en la doble vía de la Melchor Pinto, solo esos segundos han impactado. ¿Por qué? Porque las emociones vienen primero por el estómago, ¿no? Son viscerales, dice. Sí. Claro. ¿No? Son es que la neurociencia ahora habla de que el primer cerebro del ser vivo está justamente el estómago. es el estómago. Millones de años fue el estómago. Después ya vino todo el proceso de la racionalidad que es el renacimiento. Correcto. De pocos siglos. Y es una imposición y una lucha muy, muy escatológica, muy religiosa todavía. El mismo Descartes termina creyendo aquello, que la racionalidad siempre estará debajo de la divinidad. Y eso lo hemos repetido. Y definitivamente los seres humanos somos animales, ¿no? De costumbre, y que la ritualidad nos trata de encasillar, de repente de ponerle camisa de fuerza a esa animalidad que tenemos nosotros, ¿no? Claro. Y peor en estas situaciones de crisis en que vive el mundo, ¿no? Está emergiendo más nuestra animalidad que nuestra racionalidad. Claro. ¿No? Hay más intolerancia. Y en mérito a lo que usted está diciendo, en mérito a esta ritualidad, podemos decir que a partir de la ritualidad podemos ahorita entrar en esa, a dilucidar esa gran pregunta: ¿el criminal nace o se hace? ¿No? ¿Qué es lo que todo en realidad, ¿no? Empiezan a preguntarse, ¿no?
¿nace o se hace? A ver, todos nacemos, Sí. todos nacemos, es la vida. Lo demás viene, lo demás se construye psicosocial y políticamente, Claro. teológicamente. Ahorita nosotros estamos hablando del 23 de julio del Feliz 2026. día de Estamos la amistad, repitiendo. si acaso. No, estamos en el día de la amistad. Ah, el Día de la Amistad. Sí, pero- felicidades. Felicidades. Estamos repitiendo cosas que han sucedido hace cientos de años, miles de años. Claro. Lo repetimos, impregnado también en la ritualidad, en esa ritualidad que ha buscado, bien intencionadamente, vamos a darle el beneficio de la duda, reprimir un poco nuestra animalidad, nuestra violencia, ¿no? Pero en la ritualidad también hay violencia, porque no es lo mismo la concepción del mundo hace 1000 años, 2000 años o 3000 años. Claro. Entonces, pero nosotros la repetimos, los estereotipos los repetimos, no es Lombroso Lombroso tuvo la virtud de simplemente hacerlo teoría, pero todo el tema de la discriminación por color de piel ya estaba desde que Europa descubrió el mundo, ¿no? Y además comenzó a poner escalas, grados y evoluciones, porque ellos se consideraban los más evolucionados. Claro, se miraban el ombligo. Y de ahí comienzan una serie de teóricos a justificar aquello. Entonces nosotros estamos repitiendo muchas cosas de esas, Sí. sin darnos cuenta. Pero esas cosas, sin darnos cuenta, están limitando nuestra libertad de investigar, de ver la verdad de otra manera. Absolutamente. Y el mandato, a ver, vamos a justificar los 5 años de estudio. El mandato que el papá o la mamá le da al estudiante para que venga 5 años a estudiar y además le da comida, le da alimento, le paga los libros, le paga hasta el gusto por tener una corteja e invitarla, Ajá. es para que se formen e informen. Claro. Para que se formen e informen. Y esa ritualidad, caigan los velos y vaya y vea más allá de sus narices. Para eso es la universidad. Absolutamente. Pero desgraciadamente la interacción política en países como los nuestros subsumen, secundarizan lo académico. Claro. Así es. Desgraciadamente. Pero el abogado no tiene por qué decir, pucha, la realidad política me impide. No, sea osado, pues. Que le salga a las entrañas y diga, yo puedo, yo sé, me voy a imponer. Claro. Para eso debe ser superior y debe leer más e informarse más y ser más osado. En materia penal, Angélica, algunos tímidos vencemos, pero no se puede ser tímido en materia penal. No se puede. Hay que ser osado e irreverente. Yo digo siempre, soy un cambista humilde, pero irreverente, ¿no? Entonces, hay que ser irreverente ante esos mitos que se repiten en un proceso determinado, ante la misma realidad. Así es, porque además, fíjense de que todo, a partir del estereotipo, empezamos a estereotipar todo. Fíjese, ¿de dónde vienen? ¿En qué barrio vivís? Decimos, ¿no? Hijo de quién sos. Exacto. Claro. Hijo de quién sos, ¿Qué digamos, ¿no? estudiaste? ¿Quién es tu padre? Claro, ¿Estudiaste? claro. ¿No estudiaste? Entonces ya son preguntas que además que se vienen, ¿no? Con el bagaje cultural, venimos a etiquetar, o sea, ¿dónde vivís? ¿Vivís en tal barrio, en tal zona de zona roja? No voy. O directamente, si sos de ahí, no vas a tener más posibilidades de mejorar. Claro. Y eso es lo que se tiene ¿cómo se llama? Que tenemos que romper estructuras, ¿no? Y tenemos que romper estructuras mentales, porque no tenga condiciones económicas, significa de que yo no voy a tener un futuro,
¿no? Totalmente. Entonces, de verdad que es muy, muy importante la educación, ¿no? Absolutamente, absolutamente. Y ahí aprovecho, Noemí, y para ir cerrando, estando ya en tu cuarto semestre dentro de la carrera de Derecho y Ciencias Jurídicas, y después de esta masterclass que nos está dando Alejandro, que agradezco un montón porque de verdad podríamos quedarnos acá eternamente, ¿qué escuela del pensamiento jurídico te ha resultado más interesante hasta ahora y por qué? Yo realmente critico mucho lo que es la escuela, la que hablaba el doctor de Lombroso, porque, es muy difícil porque a pesar de que hace mucho tiempo ya estuvo esta escuela, es tan increíble de que las personas sigan pensando igual que Lombroso, Claro. sigan pensando de que es por su barrio, que es porque es moreno, porque es alto, porque es robusto o porque es muy delgado. Entonces es lo que deberíamos cambiar en esta sociedad, no seguir, bueno, en mi opinión, no seguir como la teoría que lanzaba Lombroso, porque etiquetaba mucho a las personas y es algo que no justifica para que sea un criminal. Claro. No justifica tu Muy forma, bien. no justifica de dónde venís, no justifica tu apariencia, porque es algo que hizo el Lombroso, ¿no? Hacía análisis en los cerebros de las personas criminales, pero más que todo en las personas morenas, y era pues, llevaba a la discriminación. Y por eso es que el Lombroso era muy estrictamente criticado, por llevar a la teoría del etiquetamiento. Maravilloso. ¿Y te llama especialmente la atención estos temas relacionados a la criminología y al análisis de la mente criminal? ¿O más o menos cómo vas proyectando vos desde tu cuarto semestre, todavía falta un montón, la especialidad o el rumbo profesional que quieres seguir dentro del derecho? A mí me gusta mucho lo que es la criminología y estoy muy agradecida de que el primer semestre hubiera llevado esta materia porque eso me ayudó a entender de que no eras, o sea, todo había un porqué. Todo era un porqué. Era así, no solo enfocándonos en el delito que estaba tipificado en el Código Penal, sino que ver el por qué lo hizo, si influyó la sociología, si influyó la psicología. Entonces, me gusta mucho el área de la criminología, pero actualmente me está gustando mucho lo que es el área del derecho civil. Derecho civil, y me gustaría hacer un diplomado en la propiedad horizontal. Es algo que me gustó mucho el semestre pasado y es lo que se ve mucho aquí en Santa Cruz, el tema de la propiedad horizontal. Eso me gustaría. Maravilloso. Pero todavía me falta mucho por conocer. Le voy a dar un consejo. Si se va a especializar, haga tesis, no de examen de grado. No de examen de grado. El examen de grado es la repetición de todo lo que uno Sí. haga Sí. tesis. Si va a ir a hacer una especialidad, después una maestría y después un doctorado. Su meta debe ser doctorarse en propiedad horizontal. Hermoso. Así es. O sea, Sí. haga tesis, sí, Y la haga te- tesis. Y la tesis coincide con todo lo que estamos hablando. Así es. Investigar, Es analizar, investigación. leer, seguir un caso, no solamente poner en prueba el conocimiento que adquiriste en los 4 o 5 años de estudio, Sí. sino te ayuda a reforzar el tema de investigación, de estar al tanto de todas las noticias y las tendencias y análisis de escuelas para poder tomar una posición. Pablo, y yo aseguro, porque el primer gran gusto de un futuro colega es llegar ante un tribunal donde va a defender la tesis, sabiendo que sabe más que los del tribunal, Exactamente. porque lo ha investigado. Sí. Entonces una satisfacción, es el primer juicio que va a tener, que va a ganar. Absolutamente. Y Y volvemos a Sun Tzu. Y volvemos a Sun Tzu. Y aparte que con una tesis, como decía Pablo, en un examen de grado es como que retomar todo lo avanzado, pero en una tesis te informás y aparte creas tus propios conceptos, tus propios análisis, no te quedas con el pensamiento crítico de un doctrinario. Sí. Uno crea Sí, pensamiento sí. crítico a partir de la investigación. Sí, y eso es muy bueno. Maravilloso. Bueno, hemos llegado al final de este gran episodio. Alejandro, muchísimas gracias. Noemí, Angélica, ha sido un espectáculo, realmente una masterclass en Derecho. Vamos a seguir invitándolo, Alejandro, esta es su casa.
es siempre bienvenido. Gracias, Noemí, y gracias a todos por escucharnos. Nos vemos el próximo jueves.